Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es jueves 2 de febrero de 2017, son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Habitantes de Bogotá, no olviden que hoy es día sin carro, que todos sabemos no sirve para nada. Es un día como de asueto, la ciudad se paraliza. Los comerciantes estiman que venden un 40% menos de lo que venden habitualmente. Es un golpe económico a gente empobrecida. No disminuye la emisión de partículas dañinas al aire porque sacan todos los buses destartalados que hay, con una gran emisión de tóxicos. Pero no importa, esa es la enguanda del señor Peñalosa y entonces día sin carro. Y por ahí han dicho que quieren tener más días sin carro, que en últimas terminan siendo para muchos días de asueto forzado. Sigue la comedia de los 4 gatos. Ya pues sabemos que, o andan diciendo que son 4.000. Nadie tiene la lista. Quisiéramos saber cuál es la lista para contarlos de verdad, porque esto todo son mentiras de las FARC y del gobierno, de un par de mentirosos reunidos para mentirle al país y para engañarlo. ¿Cuántos son los que están llegando a las zonas de concentración? ¿Y cuáles son sus armas? ¿Alguien ha visto un inventario de armas? ¿Alguien ha visto que lleguen con los rockets que tienes y con los misiles tierra-aire y con las ametralladoras pesadas? ¿Alguien ha visto eso? Por supuesto, nada. Pero sigue la farsa. Y hoy empieza otra farsa. La reunión de los premios Nobel. Necesitamos cuentas claras. La Cámara de Comercio nos tiene que decir cuánto dinero se va a gastar del presupuesto que tiene y con qué autorización para poner a unos señores aquí durante 3 días a vivir como reyes y a no decir sino boberías, desde luego todas de acuerdo con la paz. Rigoberta Menchú la primera. Estamos estremecidos de emoción con la llegada de Rigoberta Menchú. ¡Qué cosa tan importante! Por cuenta de la Cámara de Comercio y por cuenta suya, señor contribuyente, se van a reunir estas personas a no decir nada de nada distinto de hablar maravillas sobre un proceso de paz del que no tienen la menor idea, ni quiénes son las FARC, ni qué hicieron, ni qué significan, pero desde luego a algo vienen y les pagarán unos buenos viáticos y asunto concluido, es por cuenta suya, señor ciudadano. Óscar Iván Zuluaga explica su relación con Duda y Odebrecht aquí en la hora de la verdad. Nos remitimos a lo que será nuestra entrevista con el precandidato Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué hablamos con frecuencia de Venezuela y con tan poca frecuencia sobre el Ecuador? Allá el señor Correa tuvo una bonanza, la bonanza petrolera, guardadas proporciones la misma de Venezuela, recibió unos créditos, fue eficiente en la construcción de unas carreteras, eso es verdad, eso no nadie lo niega. ¿A qué costo para el país? ¿A qué costo para la producción de los ecuatorianos? ¿Ya se acabó la bonanza petrolera que dejó, además de unas carreteras? Hablaremos con Antonio Acosta, presidente del Banco Pichincha, el banco más importante del Ecuador, sobre este tema. Las nominaciones de Trump ya confirmaron a Rex Tillerson, secretario de Estado. ¿Saben ustedes quién es él? El mismo que ante el Senado de los Estados Unidos dijo que Colombia le debe explicar por qué está creciendo el consumo del narcotráfico y por qué se opondrá a cualquier apoyo a Colombia mientras no estén claras las cuentas y mientras no se sepa cómo es el compromiso del gobierno colombiano contra el narcotráfico que inunda las calles de los Estados Unidos de cocaína. Ese es el señor Tillerson,
En otras palabras, a Santos se le acabó el recreo. Y estando en lista o sin estar en lista o como ustedes quieran, a los colombianos nos pusieron en una condición muy difícil para obtener visa. Será siempre necesaria una entrevista previa, las cosas se demorarán mucho más, llegar a los Estados Unidos va a ser un problema para los colombianos, por cuenta de Juan Manuel Santos y las FARC, queridos amigos, para que lo agradezcan. Al fin, entre Vargas Lleras y Simón Gaviria, ¿quién dice la verdad? Simón Gaviria dice que Vargas Lleras le ofreció la vicepresidencia. Simón Gaviria se reunió, dicen ahora que con 40 parlamentarios, en un restaurante en La María, para hablarles de estos temas y para sondear la posibilidad de una especie de asociación entre los liberales y Cambio Radical para la vicepresidencia. Vargas Lleras reclama muy airado y dice que si él creen que es un loco que anda repartiendo vicepresidencias por todas partes y que un día es con Iván Duque, otro día es con Hernán Andrade, el del Partido Conservador, y otro día es con Simón Gaviria, que él no ha ofrecido la vicepresidencia. Alguien miente. ¿Quién será, señor? ¿Quién será? La Procuraduría, con toda la razón, se pregunta por qué en la nueva jurisdicción, la Especial para la Paz, la eliminaron. La Procuraduría no existe y resulta que, según la Constitución Nacional, es deber de la Procuraduría intervenir en toda clase de procesos penales, seguirle la pista, manifestar su punto de vista, y a la Procuraduría la eliminaron. Con la Fiscalía acabaron porque no se les olvide que esta jurisdicción tiene su propia Fiscalía. Es que la cosa es en serio. Las FARC tienen un paraestado por cuenta del famoso acuerdo final que el pueblo colombiano rechazó en las urnas y que el presidente Santos tramposamente, como lo que él hace, la metió a través de un procedimiento inaudito con sus paniaguados del Congreso de la República. De manera que el procurador protesta, el procurador pide respeto por la Constitución, como lo ha hecho el fiscal, como lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho el Consejo de Estado, pero eso importa una higa. Los paniaguados y Santos y las FARC hacen lo que les da la gana porque esto, señores, si no lo habían notado, es una dictadura. La historia del narcoguerrillero y Márquez. La historia resumida es así. Un narcotraficante se metió en las listas de las FARC, en las líneas de las FARC, es lo que cuentan. Todos los de las FARC son narcotraficantes, eso es conocido. Pero ¿qué pasó? Que ese narco está solicitado en extradición. Entonces Santos no firmó la extradición mientras averigua si el hombre es o no es de las FARC. ¿Y quién es el padrino del hombre y de su inclusión en las líneas de las FARC? Iván Márquez. Eso, si alguna prueba faltara, esta es la prueba. FARC y narcotraficantes, todos a una, como en Fuente Ovejuna, señor. En primera votación, el Parlamento británico aprueba la salida de la Unión Europea. La señora Theresa May tuvo un grande éxito, un gran triunfo. El Reino Unido listo para salirse de la Unión Europea cumpliendo el Brexit, porque allá se respeta la voluntad popular. La voluntad popular se respeta en todos los países democráticos, menos en Colombia, donde el señor Santos hace lo que le da la gana, sacando a Colombia del estatus de país democrático, porque no lo es. En el Reino Unido sí, y se van de la Unión Europea. La acción de Avianca ha caído mucho después del anuncio de su alianza con United. Como alguien dijo con mucha perspicacia, es que contaron el santo pero no contaron el milagro. ¿Qué va a hacer United? Simplemente un prestamista
de una cantidad de dinero que Avianca no resiste porque sus balances no dan para más endeudamiento, es lo que dicen muchos. ¿United va a ser el que controle y el que maneje Avianca? ¿O va a ser un simple inversionista de ocasión? Nadie sabe. Y el mercado, confundido, azorado, está demostrando que no le gusta lo que está viendo y en 2 días consecutivos la acción de Avianca ha caído estrepitosamente. Muy grave, muy grave. El señor Efromovich parece que no quiere ceder el control y United no se va a asociar con una empresa como Avianca para ser un minoritario. Eso por descontado que no. Y el PIB del cuarto trimestre. Ya se conoció el PIB de toda la Unión Europea. 27 o 28 países, como ustedes quieran, pudieron tener sus cuentas y decir que crecieron 0.5% en el cuarto trimestre. Colombia, nada. El señor Perfetti se guarda la cifra, que es indispensable para cualquier plan macroeconómico. Banco de la República, ¿usted cómo hace planes macroeconómicos sin saber cuál es el crecimiento del país? Supone que es del 1.8% en el año, pero lo supone. Y el señor Perfetti, que tiene la cifra, la esconde por orden de Cárdenas y por orden del presidente, porque la cifra la tienen hace mucho rato. Odín Sánchez, exgobernador, exparlamentario del departamento del Chocó, será liberado hoy. Palabra de ELN. Quedamos tranquilos. Es el mismo ELN que dice tranquilamente que seguirá secuestrando, que es una forma de financiación y que ellos se tienen que financiar y tienen que presionar políticamente y que van a seguir secuestrando. Y ahí está el señor Juan Camilo Restrepo sentado en la mesa con los bandidos de las FARC que le anuncian que seguirán secuestrando. Y a Odín Sánchez lo devuelven porque la familia pagó. No pagó todo lo que pedían, pero pagó. Lo que han hecho con esta familia, con patrocinio primero, con Odín Sánchez después, no tiene nombre. Y es con esos bandidos con los que se reúne Juan Camilo Restrepo, bandidos que no están arrepentidos. Ellos han dicho, pues lo dijo el jefe máximo del ELN, sí señor, nosotros secuestramos. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahí tenemos al señor Restrepo sentadito en la mesa juicioso, porque vamos a hablar de la paz de Colombia. El partido político de las FARC lo tendrá todo. Ya se lo anunciaron, está listo, va a tener financiación, va a tener espacios. A propósito, le están preparando una ley especial para que utilice todos los medios de comunicación, cuando quiera que necesite hacer una réplica, pero no réplica al medio de comunicación, sino una réplica al gobierno. De manera que sale un viceministro, dice alguna cosa que no le gusta a las FARC y nosotros en la hora de la verdad le tenemos que abrir espacio a las FARC para que le conteste al viceministro y diga lo que le dé la gana. ¿Cómo les parece a ustedes la clase de estatuto de la oposición? Que desde luego será para las FARC, porque el Centro Democrático no es oposición, no, ¿qué va? La ONU le pide a Trump que se retracte de la decisión que ha tomado de cerrarle la puerta de entrada a ciudadanos de 7 países musulmanes en las zonas más conflictivas. A propósito, el gobierno de los Estados Unidos le advierte a Irán muy seriamente porque Irán lanzó un misil balístico de prueba, lo lanzó y atacó un buque de Arabia Saudita a través de sus amigos en Yemen. Entonces Trump le lanza una advertencia. Estos señores, ¿para dónde va? ¿Cómo van a ser esas relaciones de los Estados Unidos bajo Trump con Irán? El este de Ucrania al borde de una crisis humanitaria. La situación es gravísima. Los rusos están muy preocupados, la OTAN está muy preocupada, los rebeldes siguen en lo suyo. François Fillon, el candidato de derecha a la presidencia de Francia,
ha recibido fuertes acusaciones, inclusive de que su señora había sido designada para no sé qué empleo, el que nunca desarrolló, por el que nunca recibió un peso, pero de todas maneras el escándalo ha sido inmenso. De manera que tenemos un partido socialista vuelto pedazos por obra de François Hollande, un partido de derecha que recibe estas acusaciones a través de François Fillon, que dice que no deja la candidatura. ¿Qué están haciendo? Le están abriendo paso a la política extrema de la señora Le Pen. Eso es lo que está pasando en Francia. Ya no es tan impensable como hace un tiempo el triunfo de la extrema derecha en Francia. Y hoy en la historia hablaremos un poco, porque sería cosa de nunca acabar hablar de fondo y hablar completo de Maurice Talleyrand, el mago de la diplomacia napoleónica, lo llaman algunos, ¿no? De la diplomacia francesa de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Talleyrand. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, con esta taza de café para animar esta mañana llena de eventos como siempre y de temas políticos ardientes. Las FARC, hablemos de las FARC, continúan tomándole el pelo al país con la entrega de los menores que hay en sus filas. Todos los días ellos dicen que les van a entregar y hasta el momento solo han entregado 12 y palabras más, palabras menos aseguran que lo que hacen es salvar a esos menores de las garras de la sociedad y del gobierno concretamente, quien hace un pésimo manejo de esos niños. A las FARC les parece que están mejor con un fusil en mano que en cualquier otro lugar y aunque prometen que ellos van a cumplir todos los protocolos para la desvinculación de los niños, hasta ahora, la verdad, nada de nada. Es más, ayer desmintieron nuevamente al gobierno en este tema y aseguraron que no están entregando a los menores directamente a sus familias para evitar las implicaciones legales que eso tendría, que son pues delitos de lesa humanidad. Pues bien, las FARC le dicen al gobierno que eso no es cierto y que pronto entregarán las listas con la relación de los menores en cada zona veredal transitoria de normalización. Y será hoy precisamente cuando estén ubicados todos los guerrilleros el momento en el que se activarán todos los protocolos para la desvinculación de los niños. Es un show que coincidirá precisamente con la cumbre de los premios Nobel, ¿no?, en Bogotá, y en la que muy probablemente el presidente Juan Manuel Santos, nuevo premio Nobel de Paz, pues yo me imagino que no contará toda la verdad sobre los menores reclutados, que son en realidad secuestrados, ¿no?, y cuya cifra es un misterio. Mientras que las FARC dicen que casi no hay menores, el Ministerio de Defensa habla de 4.419 niños, niñas y adolescentes, y la Fiscalía General habla de 11.556 casos de reclutamiento de menores. Falta ver también si el presidente Juan Manuel Santos, en la cumbre de premios Nobel, hablará también de la nueva mayoría de edad menores de 15 años en las filas de las FARC. Recordemos que en un reciente pronunciamiento el presidente Juan Manuel Santos le pidió a las FARC que entregaran a los menores de 15 años, como si eso fuera ahora la mayoría de edad en Colombia. Pregunto, ¿entregarán las FARC a los menores o quizás ya no hay porque los han ido sacando por la puerta de atrás, como venimos diciendo aquí desde hace mucho tiempo? Hay un verbo cuyo significado no tengo en este momento con precisión, pero que me viene a la mente. A los menores los están difuminando. ¿Quieren mirar qué dice la Real Academia sobre ese verbo en cuanto exista? Difuminar. Los van desapareciendo, se pierden en el aire. ¿Qué fue de los menores? Se difuminaron. No hay menores en las filas de las FARC y los hubo por miles. Recuerden el libro de los 3 americanos que estuvieron 5 años y medio con las FARC en distintos campamentos, en distintas circunstancias. Por lo menos la mitad de los guerrilleros que ellos vieron eran menores de edad, niños y niñas. Y eso se difuminó, porque así es esta patraña, así es esta farsa.
William Calderón. Difuminar antes de que pase con William, le voy a decir que es hacer que disminuya la claridad y exactitud del contorno de una cosa, especialmente de una figura o de un objeto, como el humo, ¿no? Se va deshaciendo. Se va deshaciendo. A los niños no los están matando, seguramente, pues sin perjuicio de que pronto maten algunos de los más rebeldes y los más incómodos, simplemente los difuminan en medio de esta farsa, de esta comedia de los 4 gatos, que así la hemos llamado. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 2 de febrero del año 17, son las 6:28 de la mañana. No estoy arrepentido del secuestro, dice el comandante Uriel, vocero guerrillero de los helenos. Abro comillas. Estamos en guerra. Nosotros también somos víctimas. Y no solo los de arriba. Dijo para justificar el secuestro. Este secuestrador, comandante de esa organización narcoterrorista, tuvo en su poder al dirigente político Odín Sánchez Montes de Oca durante 10 meses, desde las selvas del Chocó, diciendo no estar arrepentido del secuestro. Sobre su estado de salud dijo que ha estado complicada desde hace rato, por culpa de la cercana presencia del ejército en la zona, pues en algunos casos se encontraban a 15 minutos del campamento. Abro comillas, estuvo deprimido por varios meses, por culpa de las expectativas falsas que se habían creado en torno a su liberación. Respecto al móvil del secuestro, afirmó que primero tuvo un carácter económico, pero luego se dio una salida política, porque así lo decidió la familia de Odín, y dijo cínicamente el nuevo interlocutor del gobierno bolivariano de Juanpa. Dijo no tener información sobre el monto a que se llegó a pagar por el político chocuano. De igual forma, hizo referencia a que la liberación se encuentra desarrollándose en completa normalidad, donde habrá presencia de los delegados encargados del gobierno, del ELN, de la Cruz Roja y de la Misión Internacional. Pero aquí viene la gran pregunta que hace la senadora Tania Vega, cuando se refiere al tema. Familia de soldado secuestrado por el ELN pide aplazar diálogo de paz hasta su liberación. Doctor Londoño, este soldado, como lo dijo usted esta mañana, ¿correrá la misma suerte de Arturo Cova? Se lo tragó la selva. No, el que se tragó la selva fue un médico que desapareció en manos del ELN, seguramente lo mataron, y entonces dicen que no existe. Un joven médico que estaba en el Chocó y llegó donde estaba el ELN, o el ELN llegó, lo capturó, y ese sí se difuminó de verdad. Sí, señor. Se desapareció, y dicen que no lo tienen. Bueno, en fin. Hoy pues tendremos nuevo show, nuevo espectáculo, la entrega de Odín Sánchez. Y usted habló de los 10 meses en que estuvo Odín Sánchez, pero se le olvidó el tiempo que estuvo su hermano Patrocinio, claro que sí, por quien Odín, de la manera más generosa, se hizo canjear. Yo no sé cómo será Odín y cómo habrá sido su carrera política, pero que ese fue un acto de generosidad y un acto de fraternidad conmovedor, no hay duda ninguna. Patrocinio estaba enfermo, llevaba 2 años, cautivo de estos sinvergüenzas del ELN, y Odín se ofreció a cambio, y así se hicieron las cosas. Claro. El ELN es ese, exacto. El ELN es ese, y ese es el sistema de valores del gobierno, reunirse con esa clase de bandidos que dicen que seguirán secuestrando. Pero para eso, sí. Al médico que se tragó la selva, dice usted, doctor Londoño, es un muchacho que es un hijo único, terminó su añito rural, ejerciendo el apostolado de la medicina,
Y cuando ya regresaba con las ilusiones a su casita, lo bajaron de una embarcación y la mamá todavía lo está esperando, nos cuenta Indalecio Castellanos en la próxima barbería que daremos a conocer esta semana y que estremecerá no solo al país y al mundo por los relatos que nadie conoce en Colombia, doctor, sobre las atrocidades que se están cometiendo con el secuestro. Edgar Torres, de 27 años. Muy bien, pero eso no vale la pena. Bueno, tiene importancia. Un soldado secuestrado, ni va ni viene. Ni va ni viene. Al ministro de Defensa le importa una higa, al comandante del ejército le importa 5 centavos. Que lo secuestren y que se queden con él. Todo sea por la paz. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, los cambios en política migratoria del nuevo gobierno del presidente Trump pican y se extienden. Cada vez se conocen más detalles y están generando preocupación dentro de muchos grupos, mientras otros están aplaudiendo al mandatario porque dicen que finalmente Estados Unidos tiene un presidente que se preocupa por su gente primero. Como parte de la orden ejecutiva del pasado 27 de enero, en que el presidente Trump anunció que suspendía temporalmente la entrada de personas de 7 países de mayoría musulmanes, ahí también habló de la necesidad de proteger a Estados Unidos de la entrada de personas que podrían quererle hacer daño. Y a raíz de esa orden ejecutiva, pues salen algunos cambios, ya sea en el proceso de obtener visas o en algunos trámites. Las embajadas de Colombia y también la de Argentina anunciaron algunos cambios para los residentes de esos países a la hora de entrar a los Estados Unidos. Para los colombianos, el trámite en sí, los requisitos para obtener visas para Estados Unidos siguen siendo lo mismo. ¿Qué cambia? Lo que cambia es que si se les ha vencido una visa por más de 12 meses, ahora tienen que volver a someterse a una entrevista. La política anterior decían que si la visa se les vencía, tenían 48 meses para poderla renovar automáticamente sin tener que someterse a una entrevista. También aclara la embajada estadounidense en Colombia que cualquier cónsul puede negarle la entrada a una persona a Estados Unidos. Esto es un detalle bastante controversial, pero ha pasado siempre y pasa en todos los puestos fronterizos. Los cónsules en las embajadas y en los puertos de entrada de los Estados Unidos, si llegan a tener cualquier sospecha, tienen la potestad de negarle la entrada a una persona. También dice que si un cónsul o una de las personas que está haciendo un trámite de una de esas visas para los colombianos tiene alguna sospecha, puede decidir requerir una entrevista cuando quiera. Entonces, definitivamente no son cambios en los requisitos, pero sí hay algunos trámites que son más rigurosos. Sin embargo, hay otras órdenes ejecutivas que al parecer se están cocinando. No sabemos si todavía están sobre la mesa o no, pero están generando más preocupación. Y es que son 2 borradores que obtuvo el diario Washington Post de supuestas órdenes ejecutivas en que el gobierno de Donald Trump dice que ahora lo que quiere es proteger a los trabajadores estadounidenses y proteger a los contribuyentes estadounidenses de las cargas que, según el gobierno, imponen los inmigrantes a este país. Estos borradores de 2 órdenes ejecutivas fueron publicadas por el diario de Washington y hay una parte que es extremadamente controversial porque dice ante todo que el gobierno estadounidense va a dejar de permitir la entrada o de darle residencia a inmigrantes que considere que en el futuro podrían convertirse en una carga para el Estado. Hay algo muy importante que hay que aclarar aquí. Cuando una persona, un residente o un ciudadano estadounidense pide a un familiar, uno tiene que garantizar que ese familiar no le va a costar nada a Estados Unidos al menos los primeros 10 años. Uno tiene que mostrar su declaración de renta y demostrarle al Estado que uno no trae a esas personas aquí a que reciban toda la atención médica gratis y reciban comida gratis. Entonces, es un punto que muchos críticos de la administración Trump y defensores de los inmigrantes están ya contrarrestando o están discutiendo de estos borradores. Sin embargo, hay otra parte que es todavía más incendiaria para muchos inmigrantes.
y es que hace un llamado a identificar y a deportar a residentes que se han convertido en una carga para el Estado, porque están recibiendo planes de salud para pobres, estampillas de comida a través de sus hijos ciudadanos y todo esto. Entonces esto ya tendría en la mira no solamente a los indocumentados, sino a residentes que según este borrador se habrían convertido en una carga para el Estado. En esos borradores el gobierno dice que los hogares de migrantes tienden a ser mayor carga para este país que los hogares liderados por una persona nacida aquí en los Estados Unidos. Y estas órdenes ejecutivas, la segunda indica que estos planes no serían solamente contra inmigrantes de clase trabajadora, sino también contra inmigrantes profesionales. Porque la Casa Blanca, al parecer, está pensando limitar la cantidad de visas que le da a las empresas de tecnología, sobre todo a las empresas de Silicon Valley, para traer ingenieros, científicos y expertos en computación. Esas son las visas H-1B de las que depende Silicon Valley, aquí la zona de tecnología del norte de California, y podrían ser de ser cierta estas órdenes ejecutivas, pues serían una de las que más escándalo y más rechazo generarían, sobre todo entre grupos empresariales. Hasta ahora la Casa Blanca no ha confirmado la autenticidad de estos documentos, tampoco ha negado que sean auténticos, no se ha pronunciado al respecto, y no sabemos si el contenido de estas acciones ejecutivas o de estos borradores de acciones ejecutivas sigue sobre la mesa o si simplemente fue un borrador que ya está eliminado. Sea como fuere, hay grupos pro-inmigrantes que dicen que ya se están preparando para dar la batalla. Sin embargo, como les dije al principio, pude hablar con otros estadounidenses ciudadanos naturalizados en este país, que nuevamente están insistiendo que ya era hora de que algún presidente se concentrara en el bienestar de los trabajadores estadounidenses y en el bienestar de los contribuyentes estadounidenses y dejara de mantener al mundo. Distintos puntos de vista, ya veremos cuál es el acertado, pero por ahora el que está al mando es el presidente Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Menudo problema el que plantea Cristina Londoño. Me contaba alguien que estuvo en los Estados Unidos y necesitó ayuda con su internet, la pidió y le contestaron efectivamente de la compañía de internet para darle ayuda. Un hindú desde la India le ayudó a arreglar el internet. Bueno, el mundo es así, el mundo globalizado. Entonces Trump quiere crear una especie de proteccionismo para los profesionales que hay en ese país, que seguramente son muchos. Para Silicon Valley esto es un problema enorme, el proteccionismo en todos los sentidos que impone Trump. Y para Colombia, pues más requisitos, más dificultades para obtener una visa, inclusive para renovar una visa si no se ha renovado a tiempo. De manera pues que estas son las circunstancias que estamos viviendo y uno tiene que afrontarlas como vienen y no de otra manera. Le queremos recordar a nuestros oyentes en Bogotá que hoy es día sin carro. No pueden sacar su automóvil a la calle. De manera que a montar en bus, si es que hay líneas y es capaz de montar en bus, o a pedir un taxi, si es que encuentran alguno disponible. Pero hoy es día sin carro en Bogotá. ¿Para qué? Pregúntenle a Peñalosa, pero hoy es día sin carro. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y para nuestros compañeros aquí en la mesa. Guerrilleros del Frente 21 de las FARC empezaron a llegar a la vereda El Oso del corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas, en el departamento del Tolima, donde habría una zona veredal transitoria de normalización. Recordemos, doctor Londoño, que para la guerrilla, Planadas hace parte de su hito fundador, por decirlo de alguna manera, pues es en ese corregimiento de Gaitania donde estaba la tristemente famosa República Independiente de Marquetalia. Arribaron en un primer momento 90 guerrilleros fuertemente armados y encontraron que no hay nada listo.
La logística no llegó y a los guerrilleros les va a tocar montar sus propias carpas, las mismas que usaban en el monte. Los guerrilleros están muy molestos, doctor Londoño. Tomaron fotos y las compartieron en sus redes sociales y de contacto, según informaron fuentes de Planadas a la hora de la verdad. En la cabecera del corregimiento de Gaitania, las autoridades, sin embargo, recibieron a los guerrilleros con celebraciones y alusiones a la paz. Al parecer, el comandante alias Teófilo viene anunciando que va a aspirar a la alcaldía municipal en las próximas elecciones, e incluso el presentador del evento se atrevió a decir que el corregimiento de Gaitania pronto sería reconocido como municipio y, por supuesto, gobernado por las FARC. La zona veredal de Planadas, doctor Londoño, es un barrizal. Esto le dijo uno de los comandantes de la guerrilla al canal 007 de YouTube. Nos desilusionamos un poco de llegar acá y encontrarnos en el momento, en esta situación, en este momento donde estamos, donde aquí no hay ninguna zona veredal establecida, como dicen los protocolos del gobierno, no hay condiciones de salubridad, no hay ni siquiera, aquí tenemos unidades sanitarias, de hecho hasta el agua la están transportando por lo que nos informan, y pues no hay ni siquiera dónde dormir. Yo creo que ustedes los periodistas han podido apreciar que no hay ni siquiera dónde alojarnos, no hay sino barro por todas partes, y esto nos preocupa porque nos genera un problema de salubridad para nosotros los guerrilleros. Además tenemos animales y todo. Doctor Londoño, el gobierno irrespetó la decisión del pueblo colombiano que se expresó en el plebiscito del 2 de octubre y decidió acordar a puerta cerrada en La Habana con las FARC. Pues bien, ahora no tiene cómo cumplirle a la guerrilla todo lo que les prometió, y muchos de los campamentos y muchas de las zonas veredales no son más que, como lo acabamos de escuchar, barrizales. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. Esto pues es el espectáculo, la comedia de los 4 gatos, así la he bautizado. No sé si tendremos el Racine o el Corneille o el Benavente que componga esa pieza de teatro. La comedia de los 4 gatos. Pues 4 gatos llegaron allá porque son 80 o 90. ¿Eso qué es en comparación con la gente de una región? Nada. 80 o 90 bandidos. Llegaron a su zona de concentración y no encontraron sino un barrizal o un barrial. Me parece que de ambas maneras suele y puede decirse. Entonces, llegaron, no hay nada, y no tienen dónde alojarse, y no tienen nada, no han construido nada en el corazón de las FARC. Planadas ha sido el corazón de las FARC, fue siempre corazón de bandidos, esa gente ha sufrido lo indecible, y ahora pues tenían una zona de concentración que no existe sino en las declaraciones de los funcionarios del gobierno. Tata Castro, hablemos de deportes. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Millonarios comenzó con derrota su participación en la Copa Libertadores de América. Luego de 4 años ausente en esta competencia, el equipo embajador de visitante fue derrotado ayer por la mínima diferencia por el Atlético Paranaense en el partido de ida de la segunda fase jugado en el Estadio Arena de Baixada de Curitiba ante 23.610 espectadores. El único gol del encuentro se dio comenzando la segunda parte. Luego de 8 minutos, Pedro Franco cometió la falta en el área y el veterano brasileño Grafite, de 37 años, fue el encargado de anotar y darle el triunfo al equipo brasileño. Contrario a lo que le sucedió al Junior, doctor Londoño, que debutó con triunfo en la Libertadores, pero dejó muchas dudas, esta derrota de Millonarios tiene sabor a triunfo. Fue un equipo que arriesgó y con mucha actitud ofensiva. Se le vio equilibrio y orden. Le faltó el gol, pero tiene con qué darle la vuelta a la serie en Bogotá el próximo miércoles. Y sobre el fútbol de Europa, quiero destacar el triunfo de Barcelona ayer de visitante 2-1 sobre el Atlético de Madrid en el partido de ida a la semifinal de la Copa del Rey. Encuentro considerado una final adelantada. Par de golazos, los del equipo catalán. Uno del uruguayo Luis Suárez en el minuto 7 y el otro del astro argentino Messi en el minuto 33, que a propósito, si Lionel recibe otra tarjeta amarilla en el partido de vuelta el próximo martes en el Camp Nou, no podrá estar en la final si clasifican. Y por otro lado, Neymar no estará en el partido de vuelta frente al Atlético por sanción. La otra semifinal hoy, Celta Vigo recibe al Alavés a las 3 de la tarde. Y para terminar,
Los invito a que apoyemos a Colombia hoy. Juega su segundo partido del hexagonal final del Suramericano Sub-20 frente a Argentina. El encuentro comienza a las 4 de la tarde en Quito. Se empató con Venezuela en el primer partido. Ahora hay que ganarle a Argentina si queremos seguir pensando en volver nuevamente al Mundial de la categoría, doctor Londoño. Y Argentina viene de ser goleado por Uruguay 3-0. Llegó el momento Entonces, de ganar. se querrá desquitar con Colombia. No. Bueno, según como usted lo quiera mirar. O viene cabizbajo, alicaído, desanimado y le vamos a ganar, o al contrario está con sed de revancha y nos va a jugar un gran partido. Pues cualquier interpretación es válida. Muy bien. Entonces, Tata, qué golazo el de Messi. Uy, ¿Y el Dios de Suárez? El de Suárez arrancó en el medio campo. Se llevó a todos los jugadores desde el medio campo. Muy bien. Y el de Messi fue un gol cruzado a media altura contra el palo de la mano del arquero. No, mejor dicho, nada que hacer. Qué golazo. Eso es fútbol. Bueno, vamos a ver cómo le va a Colombia hoy contra Argentina en el hexagonal. Y ojalá pues lo de Millonarios se confirme y tenga una buena actitud y este nuevo entrenador signifique mucho para el cuadro azul, que hace mucho tiempo no se destaca en el fútbol colombiano en estas competencias internacionales. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, muy buenos días, oyentes de la Hora de la Verdad y compañeros. Y era lo que faltaba en Colombia. Ya no solamente tenemos que ver a las FARC sentados en los más importantes restaurantes de Bogotá o de las principales ciudades, o en las tiendas de barrio de los departamentos que ellos mismos volaron y dinamitaron, sino que ahora, como si no pasara nada, ellos, las FARC, con la ayuda de algunos irresponsables de instituciones educativas, presentan charlas a los niños que son conducidos con engaños para escuchar a los guerrilleros. La más reciente noticia viene desde Ibagué, el día de ayer, cuando la rectora de la institución educativa técnica Ciudad Ibagué decidió sacar a un grupo de niños para que en la carretera panamericana saludaran al paso de los narcoguerrilleros de las FARC a cada uno de ellos. Se les vio con bombas, aplausos y gritos de victoria. Se veía a algunos adultos que aplaudían, supongo yo, eran profesores que estaban con estos niños, aplaudiendo a las FARC mientras ellos se dirigían a los menores de edad, que seguramente estos niños no tuvieron más remedio que asistir a ese espectáculo por orden de la rectoría o de los profesores que los acompañaron en el momento en que la guerrilla de las FARC pasaba por este lugar de Ibagué. Gracias a algunos profesores que pusieron a circular las imágenes en las redes sociales, nos dimos cuenta de este grave hecho. Ya no solamente tenemos a la guerrilla de las FARC en las ciudades haciendo lo que les da la gana y andando con armas sin que nadie les pueda decir nada, sino que ahora entran o buscan las instituciones educativas para dirigirse a los niños. Niños que quiero recordar, cientos de ellos, por lo menos el 47%, hacen parte de la narcoguerrilla de las FARC, lo dijo ayer María Margarita Restrepo en la plenaria en la Cámara de Representantes. Más de 3.000 niños en poder de la narcoguerrilla de las FARC que no devuelven. Pero bueno, para ahorrar las cosas, nos vemos ahora obligados a ver imágenes de la guerrilla de las FARC sentados con los niños inocentes de lo que está sucediendo realmente. ¿Hasta cuándo? Y era lo que nos faltaba. Clases de ética y moral les están dando estos bandidos, secuestradores, violadores, asesinos a los niños de Colombia. Era pues lo que nos faltaba. Les queremos contar, amigos, que teníamos planeado entrevistarnos con el doctor Oscar Iván Zuluaga, quien está considerando muy a fondo los últimos acontecimientos que lo han tomado de sorpresa. Uno de ellos es una carta de Luis Carlos Restrepo, que, bueno, salió, vaya uno a saber de dónde, o tal vez imagínense de dónde. Y entonces, ¿qué dice esa carta, compañeros de la mesa? Doctor Londoño, si quiere leemos la carta, es una comunicación breve. Sí, dice, pues léala. Doctor Álvaro Uribe Vélez, senador de la República. Estimado expresidente, en relación con los hechos públicos que relacionan a un asesor de la pasada campaña presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga con una empresa envuelta en casos de corrupción, me permito hacer las siguientes consideraciones. Admitiendo que el doctor Zuluaga desconocía que los pagos paralelos que al parecer hizo la empresa brasileña Odebrecht al asesor Duda Mendonça, se configura de todas maneras de su parte una falla ética.
Dice el doctor Zuluaga en comunicado del 31 de enero de 2017, por intermedio de Odebrecht establecí contacto con Eduardo Duda Mendoza, a quien conocí personalmente por primera vez en un viaje a Brasil en febrero de 2014. Cierro comillas. Contactar a un asesor para una campaña presidencial a través de una empresa contratista del Estado es una conducta éticamente reprochable. En el mismo comunicado afirma el doctor Zuluaga sobre las gestiones previas a su reunión en Brasil. Se abre comillas. A través de personas cercanas a nuestra campaña se le preguntó a varias empresas, entre ellas Odebrecht, para indagar si conocían algunas de estas firmas en Brasil. Fue así como por intermedio de Odebrecht establecí contacto. Se cierran comillas. Esto quiere decir que personas dentro de la campaña sirvieron como intermediarias con la empresa contratista. El Comité de Ética del Partido Centro Democrático debería investigar a todos los que participaron en esos contactos e imponer una sanción si es necesario. Si el partido quiere tener autoridad moral en su lucha contra la corrupción, debe mandar una señal clara al respecto. No puede suceder en este caso lo que pasó con el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, quien faltó a la ética cuando irrespetó a los electores con sus declaraciones sobre los resultados del plebiscito, sin que se activara un mecanismo partidario que permitiera investigar el hecho y sancionarlo. Atentamente, Luis Carlos Restrepo. Bueno, esa última parte es un mandoble contra el presidente Uribe, porque la dirección política sí se manifestó por unanimidad en el sentido elemental de aceptarle la renuncia al doctor Juan Carlos Vélez Uribe. Ahora pues esta andanada de Luis Carlos Restrepo contra el doctor Oscar Iván Zuluaga me parece pues a todas luces inmerecida. ¿Cuántas son las empresas que acuden a soportar los partidos políticos y que tienen vínculos con el Estado? Es casi imposible en una estructura como la que tenemos que las grandes empresas no tengan algún tipo de vínculo con el Estado. Bueno, Odebrecht lo tenía, Oscar Iván Zuluaga firmó un contrato con Duda, lo cumplió, asunto concluido, le pagó. Y después salen ahora con el cuento. Perdón. ¿Me decían? Doctor Fernando, sí, le decíamos... Sí, pero perdóname, sí, señor, sí. No me interrumpa, ¿me permite terminar? Claro, señor. Entonces después aparece que Odebrecht le hace un pago a Duda Mendoza y dicen ahora, tiempo después, y cuando el escándalo de Odebrecht ha salido a la luz pública, que ese pago era por cuenta de sus servicios, de parte de, pues, la parte que no se le cubrió directamente por la campaña de Oscar Iván Zuluaga, se la paga Odebrecht a Duda Mendoza. Eso muy seguramente es un invento. Duda Mendoza y Odebrecht tienen que explicar unas platas que no saben cómo explicar y se las adjudican a Oscar Iván Zuluaga. Pero entonces ahora monta pues Luis Carlos Restrepo esta carta, habla de una falta ética de Oscar Iván Zuluaga, lo descalifica, pone al Centro Democrático en un problema enorme, y entiendo que el presidente Uribe también ha hecho alguna manifestación. Sí, señor, es preciso lo que le íbamos a comentar. No sé si me permita leer la carta completa que envía el expresidente Uribe a los miembros del Comité de Ética del Partido Centro Democrático. A ver. Dice lo siguiente: respetados doctores, reciban un cordial saludo. Me permito enviar a ustedes la solicitud que me hace el doctor Luis Carlos Restrepo para que ustedes asuman la investigación referente a nuestra campaña presidencial del 2014 y la firma Odebrecht. Como es conocido, la campaña de nuestro candidato Oscar Iván Zuluaga contrató como asesor en publicidad al señor Duda Mendoza. El doctor Zuluaga ha expresado y soportado en documentos el proceso para llegar a ese contrato y el valor del mismo. Se ha publicado que la firma Odebrecht le habría pagado al señor Mendoza una suma adicional sobre la cual el doctor Zuluaga dice no haber sido informado. Creo urgente emplazar al señor Mendoza para que diga por qué no informó al doctor Zuluaga o a los directivos de la campaña sobre ese pago adicional, o si lo informó, a quién lo hizo. El doctor Restrepo cuestiona el hecho de haber acudido a Odebrecht para contactar al asesor publicitario, tema que al ser analizado por ustedes deberá desembocar en una decisión del partido. Ojalá
llevada a los estatutos para que sus candidatos no puedan tener este tipo de relaciones con firmas contratistas del Estado. Las campañas de Santos en 2010 y 2014 no han respondido al requerimiento ciudadano de publicar la totalidad de los gastos declarados y no declarados. Más aún, nunca se quiso investigar la denuncia que habría recibido dineros en el extranjero y aportes de asesores que fueron voceros del narcotráfico. No obstante lo anterior, nuestro partido tiene un compromiso con la opinión ciudadana que nos obliga a hacer claridad con estos temas. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no vamos a ocultar la gravedad de estas manifestaciones. Al doctor Restrepo, ¿quién lo movió a salir a hablar sobre este tema? No tenemos la menor idea. Él está en silencio en alguna parte, injustamente perseguido por un delito que no cometió, pero había guardado silencio y ahora irrumpe con esta carta, a la que sigue una manifestación del doctor Álvaro Uribe, que si yo la entendí bien, no la había visto, implica una condena al doctor Oscar Iván Zuluaga. Hay una parte donde dice claramente que los candidatos no pueden valerse de firmas que contratan con el Estado para hacer contactos con nadie. Entonces, si eso es así, pues es una condena al doctor Oscar Iván Zuluaga. Entonces, estamos en una situación muy delicada, de la que no sirve de consuelo poder probar, como efectivamente se probará 1000 veces, que en la campaña de Santos se cometieron todas las irregularidades y todas las violaciones posibles a la ética, al decoro y a la ley colombiana. ¿Se acuerdan el tema de los 12 millones de dólares? ¿Cuál es el contacto? ¿Cuáles han sido los contactos de Odebrecht con el presidente Santos? Ni una sola palabra. Y para colmo de males... Ahí se murió el tema, ¿no? Nunca más se habló, ni se siguió nunca llamando, más. Ahí se quedó. Nunca más, pero pues dentro del Centro Democrático tenemos también la nada afortunada circunstancia de que una de las personas más significativas dentro del staff del Centro Democrático había sido funcionario de Odebrecht. Después de salir del Ministerio de Transporte, salió del Ministerio de Transporte para Odebrecht. Yo no conocía eso, no le di importancia, o lo que ustedes quieran, pero entonces ahora el presidente Uribe pide la intervención del Comité de Ética y al doctor Oscar Iván Zuluaga lo deja pues en la mitad de la nada. Nosotros tenemos que decir que si alguien en Colombia tiene sentido de la ética, tiene escrúpulos, tiene consideración por los altos valores del espíritu, ese es Oscar Iván Zuluaga. Es una persona intachable que jamás haría una cosa indebida. Nuestro respaldo a Oscar Iván Zuluaga en ese sentido es absoluto, es total. Él, su familia, su gente, los principios en los que fue educado son, eso sí, impolutos. Doctor. Pero el presidente Uribe lo deja en la mitad de la nada con esta apelación al Comité de Ética y con una consideración que está en la carta que me parece demoledora, Santiago, sí, ¿o no? Que la carta es demoledora, pero también considero que tiene que generarse desde ya y ampliarse un debate sobre la financiación de las campañas políticas en Colombia. Porque es que nosotros podemos ser muy estrictos y por supuesto que también pediríamos que se investigue todo lo que sea menester. Pero doctor Londoño, ayer por ejemplo conversaba con varios amigos míos que han estado muy activos en política y preguntaba, porque conversábamos sobre un libro que se llama Capitalismo contra la Democracia de Timothy Kuhner, y me decían, mire, aquí en Colombia el Consejo Nacional Electoral puede establecer unos límites, unos topes máximos para la financiación de las campañas políticas, pero todos sabemos que se los vuelan. Y se los vuelan ampliamente. Hay personas que dicen que una candidatura exitosa al Senado puede llegar a costar 20.000 millones de pesos, es decir, 8 millones de dólares. Yo creo que el debate grande está allá. Hagamos un ejercicio serio todos los periodistas y vamos y miremos cada uno de los 102 senadores. Y con unas normas para todos, Santiago. Pero recordemos algo muy importante. Con unas normas para todos, no solo para el Centro Democrático, porque es que aquí la prensa es muy estricta
con todo el uribismo, pero no hace lo mismo en el tema, por ejemplo, del santismo. Es eso, Monserrat. Recordemos que el expresidente Uribe había denunciado, y esto no porque a él se lo inventó, no, esto viene de declaraciones de Diego Rastrojo, que desde los Estados Unidos había dicho que ingresaron a la campaña 12 millones de dólares que utilizó JJ Rendón, asesor de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Estas son declaraciones de comba también desde los Estados Unidos. ¿Y por qué se muere ese tema? Sencillamente por el hecho de que ellos digan, no, este señor miente. ¿Por qué no pasa lo mismo con los uribistas? Murió este tema, pero recordemos una cosa, y a todos nuestros oyentes vuelvo a recomendar un libro que se llama La parábola del elefante, que escribió nuestro director, el doctor Fernando Londoño, porque es que lo que no se nos puede olvidar es que en 1994 el Cartel de Cali compró la presidencia de Colombia, y que muchos de los que hicieron parte de ese gobierno, que es en últimas el régimen actual, siguen activos, siguen tomando decisiones y siguen siendo, entre comillas, figuras de la política nacional. Por supuesto que si hubo fallas a la ética o fallas frente al derecho o lo que corresponda en cualquier campaña, independientemente de nuestra cercanía política o personal con ellos, tendremos que hacer las denuncias que corresponden, doctor Londoño, pero Colombia no puede olvidarse esa triste historia de infiltración de dineros del narcotráfico, de irrespeto por los topes a la financiación de las campañas políticas, y con solo tomar la lista de los 102 senadores de la República y empezar a revisar cuánto se gastaron en vallas, cómo hicieron lo del transporte. Yo recuerdo... Yair Acuña. Les voy a contar una anécdota breve, y es la siguiente. Alguna vez, en un almuerzo en Armenia, con el entonces senador Alirio Villamizar, quien después resultaría condenado por la Corte, me decía abiertamente que en el día de las elecciones se podía gastar 500 millones de pesos. El día de las elecciones para los temas de transporte. Y el tope en ese momento era poco más de 600 millones de pesos, de tal manera que pues todo el mundo se está gastando aquí en Colombia una cantidad de recursos. La Unidad Nacional está infiltrada de todo tipo de dineros para la financiación de las campañas. Hay gobernadores que declaran la urgencia manifiesta para poder asignar contratos a dedos a quienes desfinanciaron las campañas, y sobre eso sí no se destapa nada, doctor Londoño. También hay que exigir que entonces todos en la cama o todos en el piso.